Comienza La Hora del Transporte, un programa hecho por los especialistas de CATAMP, la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos. Un contenido para hombres y mujeres de ruta. Muy buenas tardes, queridos amigos de ruta, bienvenidos a La Hora del Transporte, un programa de la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos que ya está transitando y está arrancando hoy su sexta temporada al aire. Yo soy Cristian Díaz y comenzamos un nuevo programa como lo hacemos todos los viernes, acompañándolos durante esta hora con temas relacionados al transporte de cargas, especialmente con todo lo referido al transporte de mercancías y residuos peligrosos. Un tema del cual somos especialistas gracias al trabajo del gran equipo de profesionales de CATAMP que permanentemente analizan la evolución del sector y nos ayudan a acercar información confiable a las empresas, transportistas y conductores de todo el país. En este espacio lo que buscamos es acercarte regulaciones, normativas nacionales e internacionales, novedades tecnológicas, capacitación profesional y todo lo que las empresas del sector deben conocer para trabajar de forma segura y eficiente. En esta edición de La Hora del Transporte ponemos el foco en dos transformaciones que están cambiando la actividad. Por un lado, analizamos cómo evolucionaron los sistemas de seguridad de los vehículos pesados y por qué hoy detener y mantener bajo control un camión de varias toneladas involucra mucho más que la acción del conductor sobre el pedal del freno. Y por otro lado, nos preguntamos qué tan digital es realmente el transporte argentino en un escenario donde conviven sistemas avanzados de gestión, inteligencia artificial y trazabilidad en tiempo real con empresas que todavía organizan buena parte de sus operaciones mediante teléfonos, planillas y procesos manuales. Además, repasamos las propuestas, como siempre, de capacitación de CATAM, los programas de manejo defensivo de la NSC, los cursos para la licencia nacional de conducir, y bueno, seguridad, tecnología, capacitación y transformación en este nuevo programa de La Hora del Transporte. Bueno, y vamos a comenzar hablando de algo que utilizamos permanentemente y que justamente por formar parte de la operación cotidiana muchas veces damos por sentado. La capacidad de un vehículo pesado para reducir su velocidad, detenerse y conservar su estabilidad frente a una situación crítica. Cuando pensamos en seguridad vial solemos imaginar al conductor, su experiencia, su capacitación y las decisiones que toma al volante. Todos esos factores siguen siendo fundamentales, pero detrás de cada maniobra existe actualmente una enorme cantidad de tecnología trabajando para que un vehículo que puede soportar decenas de toneladas responda de la manera más segura posible. Los sistemas de frenado de los camiones evolucionaron enormemente y dejaron de funcionar como mecanismos aislados para convertirse en verdaderas redes electrónicas capaces de interpretar qué es lo que está ocurriendo con el vehículo, cómo responde cada rueda y qué correcciones pueden realizarse para conservar el control. Sobre esa evolución, sus alcances y fundamentalmente sobre por qué la tecnología nunca reemplaza el mantenimiento ni a la conducción responsable vamos a hablar durante todo este primer bloque. Detener un auto que circula por una avenida y detener un conjunto de transporte pesado que se desplaza por una ruta son dos situaciones completamente diferentes. Parece una afirmación bastante evidente, pero detrás de esa diferencia existe una enorme cantidad de factores físicos, mecánicos y humanos que explican por qué el sistema de frenado constituye uno de los componentes más importantes de cualquier vehículo destinado al transporte profesional. Cuando hablamos de un camión no estamos hablando únicamente del peso del vehículo, debemos considerar también la carga, la distribución, el estado de los neumáticos, las características del pavimento, la velocidad, las condiciones meteorológicas, el estado mecánico de la unidad y naturalmente las decisiones que toma quien conduce. Todos esos factores intervienen cuando llega el momento de reducir la velocidad o detener completamente la unidad.
La física resulta inevitable. Cuanto mayor es la masa de un vehículo y mayor es su velocidad, mayor es la energía que debe disiparse para detenerlo. Y existe además un aspecto que muchas veces se subestima. Pequeños incrementos de velocidad pueden generar diferencias muy importantes en la distancia necesaria para frenar. Por eso, cuando hablamos de seguridad en vehículos pesados, la velocidad adecuada no es solamente aquella permitida por una señal, también debe ser compatible con la carga transportada, las condiciones del camino, la visibilidad, el tránsito y la capacidad real de respuesta de la unidad. Durante décadas, la evolución de los sistemas de frenado estuvo orientada precisamente a mejorar esa capacidad de respuesta. Los primeros sistemas dependían fundamentalmente de componentes mecánicos y neumáticos que transmitían la acción del conductor hacia los frenos de cada rueda. Con el tiempo aparecieron tecnologías capaces de intervenir sobre ese proceso y evitar uno de los fenómenos más peligrosos durante la frenada intensa, que es el bloqueo de las ruedas. Cuando una rueda se bloquea, deja de girar y comienza a deslizarse sobre el pavimento. En ese momento disminuye considerablemente la capacidad del conductor para controlar la trayectoria. En un vehículo pesado, especialmente cuando existe un semirremolque, la pérdida de estabilidad puede generar situaciones extremadamente complejas. Precisamente para reducir ese riesgo se desarrollaron los sistemas antibloqueo de frenos, conocidos comúnmente como ABS. El principio del ABS resulta relativamente sencillo de explicar, aunque tecnológicamente su funcionamiento es mucho más complejo. Sensores instalados en las ruedas controlan permanentemente su velocidad de rotación. Cuando el sistema detecta que alguna de ellas está a punto de bloquearse durante una frenada, regula automáticamente la presión aplicada sobre este freno para permitir que continúe girando. Este proceso puede repetirse varias veces por segundo y permite mantener una mayor capacidad de control direccional. La incorporación del ABS representó un salto enorme en materia de seguridad, pero fue solamente al comienzo. La electrónica permitió desarrollar sistemas cada vez más sofisticados, capaces de administrar el frenado con mayor precisión. Así aparecieron los sistemas electrónicos de frenado, que integran sensores, unidades de control y actuadores para lograr una respuesta más rápida y equilibrada entre los distintos ejes del vehículo. Esta evolución resulta particularmente importante cuando hablamos de conjuntos formados por tractor y semirremolque. En una configuración de este tipo no alcanza con que cada componente frene correctamente de manera independiente. El verdadero desafío consiste en lograr que todo el conjunto responda de forma coordinada. Una diferencia excesiva entre la capacidad de frenado del tractor y la del semirremolque puede afectar la estabilidad y generar comportamientos difíciles de controlar. La electrónica permite administrar esa relación con una precisión que los sistemas tradicionales difícilmente podrían alcanzar. Los sensores recopilan información sobre la velocidad de las ruedas, la presión de frenado y otras variables operativas. Esa información es procesada en tiempo real y utilizada para distribuir adecuadamente la fuerza necesaria en cada parte del conjunto. Pero la evolución no terminó ahí. Los sistemas modernos comenzaron a incorporar funciones destinadas no solamente a mejorar el frenado, sino también a conservar la estabilidad del vehículo frente a maniobras críticas. Aquí aparecen los controles electrónicos de estabilidad, tecnologías capaces de detectar cuando la trayectoria real del vehículo comienza a diferir de aquella que pretende seguir el conductor. Imaginemos una maniobra evasiva. Aparece inesperadamente un obstáculo y el conductor gira rápidamente el volante para evitarlo. En un automóvil esa maniobra ya puede resultar delicada. En un vehículo pesado donde existen masas mucho mayores y centros de gravedad diferentes, las fuerzas que aparecen durante el cambio brusco de dirección pueden comprometer seriamente la estabilidad. Los sistemas electrónicos analizan permanentemente distintos parámetros y cuando identifican una situación potencialmente peligrosa, pueden actuar selectivamente sobre determinados frenos para contribuir a recuperar la trayectoria. La velocidad de esas correcciones resulta imposible de reproducir manualmente. Estamos hablando de sistemas que procesan información y reaccionan en fracciones de segundos.
Sin embargo, acá aparece una aclaración que es fundamental. Ninguna tecnología puede modificar las leyes de la física. Un sistema de estabilidad puede ayudar a conservar el control dentro de determinados márgenes, pero no puede compensar cualquier velocidad, cualquier maniobra ni cualquier condición de carga. La electrónica amplía las herramientas disponibles para gestionar una situación crítica, pero no transforma un escenario inseguro en uno seguro por arte de magia. Esta distinción resulta especialmente importante porque la incorporación de tecnologías de asistencia puede generar una falsa sensación de seguridad. Cuanto más avanzado es un vehículo, mayor puede ser la tentación de confiar excesivamente en sus sistemas, y precisamente ahí aparece nuevamente el papel del conductor profesional. La tecnología debe entenderse como una barrera adicional de seguridad, nunca como un reemplazo de la conducción preventiva. El mejor sistema de frenado disponible sigue necesitando neumáticos en condiciones adecuadas. El control electrónico de estabilidad sigue necesitando que la carga se encuentre correctamente distribuida. Los sensores necesitan mantenimiento, los componentes neumáticos necesitan inspecciones. Todo el conjunto necesita que alguien conduzca respetando las condiciones reales de la operación. Los neumáticos merecen una consideración especial porque constituyen el único punto de contacto entre el vehículo y el camino. Todos los sistemas electrónicos pueden funcionar perfectamente, pero finalmente la capacidad de transmitir una fuerza de frenado depende del contacto entre el neumático y el pavimento. Presión incorrecta, desgaste excesivo, daños estructurales o una elección inadecuada del neumático pueden reducir significativamente la capacidad de respuesta. Algo similar ocurre con el estado de la calzada. La adherencia disponible cambia radicalmente entre pavimento seco, lluvia intensa, barro, hielo o superficies contaminadas. Por eso los sistemas de seguridad trabajan siempre dentro de los límites físicos existentes. La tecnología puede administrar mejor la adherencia disponible, pero no puede crearla donde no existe. También debemos considerar la distribución de la carga. Un vehículo pesado correctamente cargado presenta un comportamiento determinado para el cual fueron diseñados sus sistemas. Cuando existe una distribución inadecuada del peso, el comportamiento dinámico puede modificarse. La carga afecta la estabilidad, las distancias de frenado, la respuesta de los ejes y la forma en que el vehículo reacciona frente a cambios de dirección. Esto explica por qué la seguridad debe analizarse como un sistema y no como una colección de componentes independientes. No existe un único elemento capaz de garantizarla y el resultado depende de la interacción entre vehículo, conductor, carga, infraestructura, mantenimiento y tecnología. Otro aspecto importante es el mantenimiento preventivo. Los sistemas modernos poseen una enorme capacidad para detectar anomalías y registrar fallas, pero esa información solamente tiene valor si forma parte de una política adecuada de mantenimiento. Una advertencia ignorada sigue siendo eso, aunque aparezca en una pantalla digital de última generación. Las empresas que trabajan con criterios preventivos utilizan cada vez más la información generada por los propios vehículos para planificar intervenciones. En lugar de esperar a que un componente falle, pueden analizar parámetros de funcionamiento, códigos de diagnóstico y tendencias de desgaste para anticipar posibles problemas. Esta capacidad conecta directamente la seguridad con otro de los grandes procesos de la transformación del transporte, que es la digitalización. Actualmente muchos vehículos pesados funcionan como verdaderas plataformas generadoras de datos, registran velocidades, consumos, frenadas, aceleraciones, funcionamiento de componentes y numerosos parámetros que permiten conocer con enorme detalle cómo está siendo utilizada una unidad. Esa información puede utilizarse para mejorar el mantenimiento, pero también para trabajar sobre hábitos de conducción. Una empresa puede detectar, por ejemplo, patrones reiterados de frenadas bruscas. Ese dato no necesariamente significa que exista un problema mecánico. Puede indicar que determinados recorridos presentan situaciones conflictivas, que los tiempos asignados a una operación generan presión sobre los conductores o que resulta necesario reforzar determinados aspectos de capacitación. Esta es una de las grandes diferencias entre la seguridad tradicional y la seguridad moderna.
Antes se analizaba principalmente lo ocurrido después de un incidente, hoy existe la posibilidad de trabajar sobre información previa y detectar tendencias antes de que se produzca un accidente. La telemática permite transformar miles de kilómetros recorridos en información útil. Si una unidad registra repetidamente intervenciones del sistema de estabilidad, ese comportamiento merece ser analizado. Puede existir un problema con la ruta, con la distribución de la carga, con el estado de algún componente o simplemente con una forma de conducción que requiere revisión. Lo importante es que ahora existe información objetiva para iniciar ese análisis. Esta capacidad de anticipación constituye uno de los mayores avances de la seguridad vial contemporánea. Pasamos lentamente de una lógica reactiva a una lógica predictiva. Ya no esperamos necesariamente que ocurra algo para preguntarnos por qué ocurrió, sino que intentamos identificar señales que permitan intervenir antes. También evolucionaron los sistemas destinados a asistir al conductor frente a riesgos externos. Dependiendo de la configuración y generación del vehículo, pueden encontrarse tecnologías capaces de advertir sobre cambios involuntarios de carril, controlar distancias respecto de otros vehículos o incluso intervenir sobre el frenado cuando detectan una situación de colisión potencial. La filosofía detrás de estas herramientas vuelve a ser la misma: agregar barreras. El conductor continúa siendo responsable de conducir. Los sistemas observan determinadas variables y pueden advertir o intervenir cuando identifican un riesgo dentro de los parámetros para los que fueron diseñados. En seguridad existe un principio ampliamente utilizado que sostiene que ninguna barrera debería ser considerada infalible. Precisamente por eso se constituyen distintas capas de protección. Una conducción preventiva constituye una barrera, el mantenimiento es otra. Los neumáticos son otra, el ABS es otra, el control de estabilidad agrega una nueva capa, la capacitación suma otra y los procedimientos de una empresa completan ese entramado. Cuando todas funcionan correctamente, la posibilidad de que un error aislado termine generando consecuencias graves disminuye considerablemente. En el transporte de mercancías peligrosas, esta mirada adquiere todavía mayor relevancia. Un incidente vial que involucre una carga convencional puede tener consecuencias importantes. Cuando existe una sustancia peligrosa, el escenario puede incorporar además riesgos para terceros, para los equipos de emergencias y para el ambiente. Por eso la prevención debe comenzar mucho antes que la unidad salga a la ruta. El estado general del vehículo, los sistemas de frenado, los neumáticos, la documentación, la correcta identificación de la carga, el acondicionamiento de la unidad y la capacitación del conductor forman parte de una misma estrategia preventiva. Y existe algo particularmente interesante en toda esta evolución. Cuanto más tecnología incorporamos, más importante se vuelve la capacitación humana. Puede parecer contradictorio, pero ocurre exactamente lo contrario de lo que muchas veces se imagina. Un vehículo más sofisticado requiere que quien lo utiliza comprenda qué hacen sus sistemas, qué no pueden hacer y cuáles son sus límites. Un conductor necesita reconocer una advertencia del tablero, comprender cuándo un sistema está interviniendo y saber cómo modificar su comportamiento cuando las condiciones cambian. También debe evitar que la confianza en las asistencias reduzca su nivel de atención. La conducción defensiva trabaja precisamente sobre esa capacidad de anticipación, observar más allá del vehículo inmediato, mantener márgenes adecuados, prever posibles errores de terceros y adaptar permanentemente la velocidad son conductas que ninguna computadora puede convertir en innecesarias. La tecnología puede reaccionar rápidamente cuando detecta un riesgo. El conductor profesional tiene una ventaja todavía mayor, puede evitar que ese riesgo llegue a producirse. Ese es probablemente el concepto más importante cuando analizamos la nueva seguridad del transporte pesado. El verdadero avance no consiste solamente en frenar mejor, consiste en integrar tecnología, información, mantenimiento y capacitación para reducir las probabilidades de necesitar una maniobra extrema. Un sistema de seguridad demuestra su verdadero valor no solamente cuando evita un accidente, sino cuando la información que genera permite modificar una operación antes de llegar a una situación crítica. Por eso las empresas comienzan a utilizar indicadores relacionados con conducción, mantenimiento y funcionamiento de los vehículos como parte de sus políticas de prevención.
Ya no se trata simplemente de saber cuántos accidentes ocurrieron durante un año, también interesa conocer cuántas situaciones potencialmente riesgosas se detectaron y qué acciones se tomaron para corregirlas. Este cambio cultural es enorme. Durante mucho tiempo una empresa podía considerar que había tenido un buen año simplemente porque no había registrado accidentes. Hoy sabemos que la ausencia de accidentes no necesariamente significa ausencia de riesgo. Puede significar que existieron situaciones peligrosas que, afortunadamente, no terminaron en un incidente. Los datos permiten comenzar a observar esa zona que antes permanecía invisible. Una frenada extrema que no terminó en choque contiene información. Una interrupción repetida del control de estabilidad contiene información. Un desgaste irregular de los neumáticos, un aumento en determinadas alertas del vehículo contiene información. La seguridad moderna consiste también en aprender a escuchar esas señales. Y acá volvemos al comienzo. Cuando un conductor pisa el pedal del freno de un camión moderno, parece estar realizando una acción sencilla. Sin embargo, detrás de esa acción pueden intervenir sensores, unidades electrónicas, sistemas neumáticos, controles de estabilidad y numerosos componentes que trabajan coordinadamente para administrar de la mejor manera posible la energía de un vehículo de varias toneladas. Esa evolución tecnológica salvó vidas y continuará haciéndolo. Los vehículos que vamos a ver durante los próximos años incorporarán todavía más capacidad de asistencia, diagnóstico y anticipación, pero existe algo que probablemente no cambie. La seguridad seguirá dependiendo de la suma de muchas decisiones correctas. La decisión de mantener una distancia adecuada, de reducir la velocidad antes de ingresar a una curva, de detener una unidad cuando aparece una anomalía, la decisión de realizar un mantenimiento antes de que un componente falle, de capacitar a un conductor antes de entregarle una nueva tecnología. La innovación amplía nuestras posibilidades, la prevención determina cómo las utilizamos. Y quizás esa sea la mejor manera de definir la transformación que atraviesa actualmente la seguridad del transporte pesado. Estamos pasando de vehículos que simplemente respondían a las órdenes del conductor a sistemas capaces de asistirlo, de generar información y de advertir riesgos. Pero seguimos necesitando profesionales capaces de interpretar esa tecnología y utilizarla con responsabilidad. Porque el camión puede ser cada vez más inteligente, pero la decisión más importante continúa ocurriendo detrás del volante. Hasta acá recorrimos una parte de esa transformación tecnológica que muchas veces permanece oculta detrás de las operaciones cotidianas, pero toda esa información abre una segunda pregunta. ¿Qué hacen las empresas con los datos que generan sus vehículos y sus operaciones? Bueno, después de la pausa vamos a mirar la transformación desde otro lugar. Según un relevamiento reciente sobre digitalización en el transporte argentino, todavía existe una distancia importante entre las herramientas tecnológicas disponibles y el nivel real de adopción dentro de muchas empresas. Inteligencia artificial, trazabilidad, gestión digital y automatización conviven todavía con teléfonos, planillas y procesos manuales. Así que, ¿qué tan digital es realmente nuestro transporte? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Así pasó este primer bloque de la hora del transporte, pero antes de irnos a la pausa, te quiero contar que ya podés disfrutar de la hora del transporte en cualquier momento y desde cualquier lugar. ¿Cómo lo podés hacer? Muy simple. Cuando termine el programa, entras a Spotify o a nuestro canal de YouTube, que es Catam Cipet, lo buscas así, o busca la hora del transporte junto a Catam, y ahí vas a poder escuchar el capítulo de hoy y también todas las temporadas del programa, desde el primer programa hasta el programa de hoy. Así que ya sabes, todos los viernes a las 18 horas podés encontrar este episodio y todos los demás disponibles en formato de podcast en Spotify y YouTube Podcast. Seguinos y activa la campanita para recibir el aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más de la hora del transporte. No te vayas.
Continuamos con la hora del transporte, segundo bloque. Y bueno, antes de la pausa habíamos hablado sobre la evolución de la seguridad en los vehículos pesados y sobre cómo sensores, sistemas electrónicos, telemática y nuevas tecnologías permiten generar una cantidad de información que hace apenas algunos años era totalmente impensada. Pero disponer de información no significa necesariamente aprovecharla. Y ahí aparece una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Qué tan digital es realmente el transporte argentino? Porque mientras hablamos de inteligencia artificial, automatización, trazabilidad en tiempo real y mantenimiento predictivo, una parte importante de las operaciones todavía se organiza utilizando el teléfono, mensajitos, planillas y procesos manuales. Esa convivencia entre dos realidades es uno de los grandes desafíos que enfrenta actualmente el sector. Durante este segundo bloque vamos a analizar qué significa realmente digitalizar una empresa de transporte. Porque tener GPS no necesariamente implica haber realizado una transformación digital y cuáles son las oportunidades, pero también las barreras que aparecen cuando la tecnología comienza a incorporarse a la gestión cotidiana. Durante los últimos años la palabra digitalización comenzó a aparecer prácticamente en cualquier conversación vinculada con el futuro de las empresas. Se habla de transformación digital, inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, trazabilidad y sistemas inteligentes de gestión. La cantidad de conceptos, es enorme. Y en algunas ocasiones puede generar la sensación de que prácticamente todas las organizaciones ya funcionan dentro de un ecosistema completamente digital. Pero sin embargo, cuando observamos con mayor atención lo que ocurre en la actividad cotidiana, la realidad presenta muchos más matices. Un relevamiento reciente sobre digitalización del transporte argentino permite poner algunos números sobre esa situación. El estudio elaborado a partir de cientos de respuestas vinculadas a la actividad muestra una brecha importante entre las herramientas tecnológicas disponibles y el nivel de adopción real dentro de las empresas. Uno de los datos más llamativos indica que solamente alrededor de 1 de cada 10 organizaciones utiliza tecnologías avanzadas de manera significativa para gestionar sus operaciones. Y cuando se observa específicamente la incorporación de inteligencia artificial integrada a los procesos, el porcentaje resulta todavía menor. Estos números son interesantes porque permiten separar dos conceptos que muchas veces aparecen mezclados. Una cosa es utilizar tecnología y otra muy diferente es haber digitalizado una operación. Prácticamente cualquier empresa de transporte utiliza actualmente algún tipo de tecnología. Puede tener teléfonos inteligentes, correo electrónico, sistemas de posicionamiento satelital, plataformas bancarias, herramientas de facturación electrónica o aplicaciones de mensajería. Todo eso forma parte del ecosistema digital, pero una verdadera transformación comienza cuando esas herramientas dejan de funcionar de manera aislada y la información empieza a integrarse para mejorar los procesos y ayudar en la toma de decisiones. Podemos pensar en un ejemplo muy sencillo. Una empresa instala un GPS en todos sus vehículos. A partir de ese momento puede conocer dónde se encuentra cada unidad. Eso representa un avance importante. Sin embargo, si la información solamente se utiliza para mirar un punto sobre un mapa cuando alguien pregunta dónde está el camión, el potencial de esa tecnología está siendo aprovechado de manera muy limitada. La misma información podría utilizarse para analizar tiempos de recorrido, detectar detenciones no previstas, comparar rutas, estimar horarios de llegada, identificar zonas donde aparecen demoras frecuentes, estudiar consumos y mejorar la planificación de futuras operaciones. El dispositivo es exactamente el mismo, lo que cambia es la manera de utilizar esa información. Por eso, cuando hablamos de digitalización, el verdadero cambio no consiste solamente en reemplazar una herramienta analógica por otra electrónica. Digitalizar significa transformar información en capacidad de gestión. Algo parecido ocurre con las planillas. Durante décadas fueron una herramienta extraordinariamente útil para organizar operaciones y todavía continúan siendo indispensables dentro de muchísimas empresas. El problema aparece cuando una organización crece y toda la información crítica comienza a depender de archivos separados que diferentes personas actualizan manualmente.
Una planilla contiene los viajes, otra registra los vehículos, otra administra mantenimientos, otra controla documentación, otra reúne información de los conductores, otra contiene los costos y quizás cada una de ellas esté guardada en una computadora diferente o tenga varias versiones circulando simultáneamente. Mientras la operación es pequeña, ese sistema puede funcionar, pero a medida que aumenta la cantidad de unidades, clientes y movimientos, también aumenta la posibilidad de cometer errores, duplicar información o trabajar con datos desactualizados. La digitalización busca precisamente integrar esos procesos. Imaginemos una operación donde el ingreso de un pedido genera automáticamente una orden de transporte. El sistema identifica qué vehículos están disponibles, qué conductor puede realizar el viaje, qué documentación necesita la unidad y qué restricciones existen para esa carga. Una vez asignada la operación, la información queda disponible para las distintas áreas involucradas. Cuando el vehículo inicia el recorrido, la posición puede actualizarse automáticamente. Si aparece una demora significativa, el sistema puede detectarla y modificar la estimación de llegada. El cliente recibe información sin necesidad de llamar para preguntar dónde está su carga. Cuando se confirma la entrega, la documentación puede incorporarse digitalmente al mismo circuito. En lugar de diferentes personas ingresando repetidamente la misma información, existe un flujo continuo de datos. Eso es digitalización. Y uno de sus principales beneficios no consiste necesariamente en reducir personal, como a veces se supone. El verdadero objetivo es reducir tareas repetitivas para que las personas puedan concentrarse en aquellas decisiones donde su experiencia aporta mayor valor. Un operador logístico no debería dedicar buena parte de su jornada a copiar información desde un mensaje hacia una planilla y después desde esa planilla hacia otro sistema. Su conocimiento resulta mucho más valioso cuando puede utilizarlo para resolver excepciones, anticipar problemas, optimizar recursos o mejorar la relación con los clientes. Sin embargo, la realidad del transporte argentino presenta características particulares que ayudan a comprender por qué esta transformación avanza a distintas velocidades. El sector está compuesto por empresas enormemente diferentes, conviven grandes operadores con cientos o miles de vehículos, compañías medianas, pequeñas empresas familiares y transportistas independientes. Las necesidades y posibilidades de inversión son completamente distintas. Una solución tecnológica perfectamente razonable para una gran compañía resulta innecesariamente compleja para una empresa que administra 5 vehículos. Por eso, digitalizar no significa necesariamente implementar el sistema más sofisticado disponible, significa encontrar la herramienta adecuada para resolver problemas concretos. Este punto resulta fundamental porque existe cierta tendencia a confundir innovación con complejidad. Una empresa no se vuelve innovadora porque tenga más pantallas, tampoco porque utilice una aplicación para cada tarea. En algunos casos, incorporar demasiadas herramientas sin una estrategia clara termina generando exactamente el problema que se pretendía solucionar: información fragmentada, procesos duplicados y personas obligadas a ingresar los mismos datos en diferentes plataformas. La tecnología debe simplificar. Si después de implementar un nuevo sistema una tarea requiere más pasos que antes, probablemente exista algo que revisar. Y esta reflexión resulta especialmente importante cuando hablamos de inteligencia artificial. Durante los últimos años, la inteligencia artificial se convirtió en uno de los temas más mencionados dentro de prácticamente todas las actividades económicas. La logística no es una excepción. Existen enormes posibilidades para utilizar inteligencia artificial en planificación, optimización de recorridos, mantenimientos, análisis de riesgos, predicción de demanda y, gestión de inventarios. Pero antes de preguntarse cómo incorporar inteligencia artificial, muchas empresas necesitan resolver una cuestión bastante menos espectacular, que es cómo disponer de información confiable y ordenada. La inteligencia artificial trabaja sobre datos. Si los datos son incompletos, incorrectos o se encuentran distribuidos entre distintos sistemas que no se comunican entre sí, las posibilidades de obtener buenos resultados disminuyen considerablemente. En ese sentido, la transformación digital se parece bastante a construir una casa. Es tentador comenzar imaginando la tecnología más visible y sofisticada, pero
Primero hay que construir los cimientos, y esos cimientos son los procesos. ¿Qué información necesita realmente la empresa? ¿Quién la genera? ¿Dónde se registra? ¿Quién puede consultarla? ¿Cómo se actualiza? ¿Qué decisiones queremos mejorar? Responder esas preguntas probablemente resulte menos atractivo que hablar de inteligencia artificial, pero constituye el paso imprescindible para que después la tecnología tenga sentido. El relevamiento sobre digitalización también resulta interesante porque muestra que todavía existe un uso importante de herramientas tradicionales para coordinar operaciones. Teléfono, mensajes, comunicaciones directas continúan teniendo un papel central. Esto no significa necesariamente que sean herramientas malas. WhatsApp, por ejemplo, permitió agilizar enormemente las comunicaciones dentro de numerosas empresas. Un conductor puede enviar una fotografía, compartir una ubicación, informar una demora o confirmar una entrega en cuestión de segundos. El problema aparece cuando esa conversación se convierte en el único registro de la operación. Si la información importante queda enterrada entre cientos de mensajes, después resulta muy difícil utilizarla para analizar lo que ocurrió. Imaginemos que durante 6 meses los conductores informaron reiteradamente demoras en una determinada planta. Si esos avisos quedaron únicamente dentro de conversaciones individuales, probablemente nadie puede identificar fácilmente el patrón. En cambio, cuando la información se registra dentro de un sistema, esas mismas demoras pueden transformarse en un indicador. Entonces la empresa descubre que una operación que estaba presupuestada considerando determinados tiempos requiere sistemáticamente 2 horas adicionales. Ahí el dato comienza a tener valor económico. Y ese ejemplo muestra por qué digitalizar no es solamente una cuestión tecnológica, también tiene relación directa con la rentabilidad. Cada tiempo improductivo tiene un costo, cada kilómetro innecesario también, cada error administrativo tiene un costo, cada vehículo detenido por una documentación vencida tiene costo, cada llamada realizada únicamente para preguntar dónde se encuentra una carga utiliza tiempo de una persona que podría estar resolviendo otra tarea. Cuando una empresa empieza a medir esas pequeñas ineficiencias, descubre que la digitalización puede generar beneficios mucho más concretos que simplemente modernizar su imagen. Uno de los campos donde esta transformación ofrece enormes posibilidades es el mantenimiento. Tradicionalmente el mantenimiento de una flota podía organizarse mediante 2 grandes criterios: reparar cuando algo se rompe o realizar determinadas intervenciones de acuerdo con el kilometraje o el tiempo. La tecnología permite agregar una tercera posibilidad: utilizar información del funcionamiento real del vehículo para anticipar necesidades. Los camiones modernos generan enormes cantidades de datos sobre sus componentes, temperaturas, presiones, consumos, códigos de fallas y numerosos parámetros que pueden ayudar a detectar comportamientos anormales antes de que se conviertan en una avería. Esto no significa que el vehículo vaya a diagnosticar mágicamente cualquier problema. Significa que los responsables de mantenimiento disponen de nuevas herramientas para tomar decisiones. Otro campo fundamental es la trazabilidad. Durante mucho tiempo, saber dónde estaba una carga requería llamar al conductor. Después aparecieron los sistemas de posicionamiento satelital. Y actualmente el desafío ya no consiste solamente en conocer la ubicación del vehículo, sino en convertir esa posición en información útil para toda la cadena. Un cliente no necesita necesariamente observar un camión moviéndose sobre un mapa durante 10 horas, lo que necesita saber es si la entrega llegará en el horario previsto. Por eso los sistemas más avanzados utilizan la ubicación para calcular tiempos estimados de llegada y actualizar automáticamente esa información cuando cambien las condiciones. Parece una diferencia pequeña, pero representa un cambio conceptual enorme. Pasamos de mostrar datos a brindar respuestas, y esa evolución también modifica la relación entre transportista y cliente. Cuando existe trazabilidad, la comunicación se vuelve más transparente. El cliente puede planificar mejor sus propios recursos y disminuye la necesidad de realizar consultas permanentes. La calidad del servicio mejora sin necesidad de aumentar la cantidad de comunicaciones. Otro aspecto donde la digitalización comienza a tener impacto es la documentación.
El transporte genera una enorme cantidad de documentación operativa, comercial y regulatoria. Durante años, buena parte de esos documentos circularon exclusivamente en papel. Eso implica impresión, traslado, archivos y posteriormente una búsqueda. La digitalización documental permite reducir una enorme cantidad de tareas administrativas y sobre todo facilita el acceso a la información. Otra transformación interesante ocurre en la planificación de recorridos. Durante décadas, el conocimiento territorial de los operadores y conductores fue la principal herramienta para definir rutas. Esa experiencia continúa siendo extraordinariamente valiosa, pero hoy ya puede combinarse con sistemas capaces de analizar tráfico, restricciones, horarios de entrega, características del vehículo y numerosos parámetros adicionales. La diferencia no está en reemplazar al planificador, está en darle más información. Un algoritmo puede analizar miles de combinaciones en segundos, pero existen situaciones que solamente la experiencia humana comprende completamente. Quizá una ruta sea matemáticamente más corta, pero un operador sabe que determinado acceso presenta problemas frecuentes para vehículos pesados. Quizás un sistema sugiera una entrega en cierto horario, pero el conductor conoce que en esa planta se suelen producir largas esperas. La mejor solución aparece cuando ambos conocimientos se complementan. Digitalizar no significa eliminar personas, significa modificar tareas. Las funciones más repetitivas tienden a automatizarse. Al mismo tiempo aparecen nuevas necesidades relacionadas con análisis, supervisión, interpretación de información y gestión de excepciones. Por eso, la capacitación se convierte en un componente inseparable de la digitalización. Una empresa puede invertir una enorme cantidad de dinero en un sistema, pero si quienes deben utilizarlo no comprenden para qué sirve, probablemente terminen desarrollando mecanismos paralelos. Entonces aparece una escena bastante habitual. La organización compra una plataforma moderna y 6 meses después parte del equipo continúa utilizando la planilla anterior porque le resulta más cómoda. El problema no necesariamente está en las personas, puede significar que la implementación no contempló adecuadamente los procesos reales de trabajo. La transformación digital necesita participación. Quienes realizan las tareas cotidianamente poseen información que resulta fundamental para diseñar herramientas útiles. Un sistema pensado exclusivamente desde una oficina puede no contemplar las condiciones reales que enfrenta un conductor en ruta, un operador durante una carga o una persona responsable de documentación. Por eso las implementaciones exitosas suelen comenzar preguntando dónde están los problemas, qué tarea consume demasiado tiempo, dónde aparecen más errores, qué información falta, qué preguntas hacen permanentemente los clientes, qué procesos dependen excesivamente de una persona, etc. Esas preguntas permiten encontrar oportunidades concretas de digitalización. También existe una barrera económica que no podemos ignorar. El transporte argentino atraviesa desde hace ya varios años un escenario de costos elevados, márgenes ajustados y dificultades para planificar inversiones a largo plazo. En ese contexto, cualquier incorporación tecnológica compite con necesidades mucho más inmediatas. Renovar vehículos, comprar neumáticos, realizar mantenimiento, pagar seguros o simplemente sostener el funcionamiento cotidiano. Por eso es importante que la digitalización pueda demostrar beneficios concretos. No alcanza con afirmar que una tecnología es moderna, tiene que resolver algo, reducir kilómetros, disminuir tiempos. Cuando ese beneficio puede medirse, la tecnología deja de ser un gasto abstracto y comienza a convertirse en una inversión. No existe una única realidad, lo que sí existe es una dirección bastante clara. La cantidad de información disponible seguirá creciendo, los clientes exigirán cada vez mayor trazabilidad, los vehículos producirán más datos, la inteligencia artificial encontrará nuevas aplicaciones y las empresas tendrán que decidir cómo incorporarse a esa transformación. No necesariamente corriendo detrás de una novedad, no comprando tecnología porque todos hablan de ella, sino identificando problemas, ordenando procesos y utilizando herramientas que produzcan mejoras concretas. Porque la transformación digital no debería comenzar preguntando cuál es la última tecnología disponible. Debería comenzar con una pregunta mucho más simple: ¿qué podemos hacer mejor? La tecnología ya está disponible, el verdadero desafío comienza ahora:
que es convertirla en una herramienta útil para la realidad cotidiana de cada empresa. Así concluyó este segundo bloque de la hora del transporte, pero como te digo siempre antes de irnos a la pausa, te quiero contar que ya podés disfrutar de la hora del transporte en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo lo podés hacer? Muy simple. Al terminar el programa, entra a Spotify, a nuestro canal de YouTube, que nos buscás como Catán Cipet o como La Hora del Transporte junto a Catán. Ahí vas a poder escuchar el capítulo de hoy y también todas las temporadas del programa. Así que ya sabes, todos los viernes 17 horas estamos en vivo acá por FM Babel 104.7 y a las 18 horas este mismo episodio ya estará disponible en formato podcast en Spotify y en YouTube. Seguinos y activa la campanita para recibir el aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el último tramo de la hora del transporte. No te vayas. Bueno, llegamos al final del programa, tercer y último bloque de la hora del transporte, y en esta oportunidad, como te veníamos adelantando, queremos hablar de capacitación, pero desde una perspectiva muy concreta: la prevención de siniestros y la formación de conductores capaces de reconocer riesgos y tomar mejores decisiones al volante. En CATAM se desarrollan cursos de manejo defensivo que están certificados internacionalmente por la National Safety Council de los Estados Unidos. Esta es una organización vinculada a la prevención de accidentes y a la seguridad. CATAM es el único agente oficial en Argentina para dictar estos cursos de manejo defensivo que están certificados por la National Safety Council, y esta propuesta contempla distintas alternativas según el tipo de vehículo y las necesidades de quienes realizan la capacitación. Y esto es importante porque cuando hablamos de manejo defensivo no estamos hablando simplemente de aprender a manejar un vehículo, sino que estamos hablando de incorporar una forma diferente de observar la circulación, anticipar situaciones, reconocer peligros y tomar decisiones que permitan reducir la posibilidad de que un incidente termine convirtiéndose en un siniestro. La conducción profesional implica mucho más que trasladar un vehículo desde un punto hacia otro. El conductor forma parte de una comunidad vial en la que interactúa permanentemente con otros conductores, con peatones, motociclistas y los distintos tipos de vehículos. Cada decisión que toma puede afectar no solamente su propia seguridad, sino también, por supuesto, la de las personas que lo rodean. Por eso la prevención tiene que comenzar antes de que aparezca una situación de riesgo. Ese es uno de los principios centrales del manejo defensivo. No esperar a que ocurra el problema para reaccionar, sino desarrollar la capacidad de anticiparse. CATAM cuenta actualmente con diferentes propuestas de capacitación de la NSC. Una de esas opciones está dirigida específicamente a vehículos pesados y se desarrolla en modalidad virtual. El curso tiene una duración de 5 horas y utiliza un material gráfico y audiovisual de la National Safety Council, especialmente preparado para este curso, y contempla una evaluación final para obtener la certificación internacional de conductor defensivo. La propuesta está dirigida a conductores profesionales de camiones de carga, pero también a jefes, coordinadores y responsables de seguridad, supervisores de flota y otras personas también vinculadas con la conducción profesional. La modalidad virtual permite realizar la capacitación a través de la plataforma Zoom, mientras que CATAM envía sin costo al domicilio del participante el manual del conductor defensivo de la National Safety Council, que se utiliza como
material de apoyo durante la capacitación y para la evaluación final. El programa de este curso aborda distintos aspectos vinculados con la conducción profesional. Entre algunos de estos aspectos aparece la relación del conductor con la comunidad vial, el concepto de manejo defensivo y la prevención de choques. Pero también se trabaja sobre la responsabilidad que tiene quien conduce un vehículo profesional y sobre la necesidad de considerar que las consecuencias de una decisión al volante pueden exceder ampliamente el espacio de la cabina. Y esto nos lleva a otra de las propuestas que tiene CATAM dentro de la certificación de la NSC, que es el curso de manejo defensivo para vehículos livianos. La capacitación para vehículos livianos también cuenta con esta certificación internacional, también es virtual y tiene una duración de 4 horas y está orientada a brindar conocimientos y técnicas seguras de conducción para prevenir colisiones en el tránsito. Esto es muy importante porque muchas veces asociamos el concepto de seguridad vial con los vehículos pesados y con el transporte profesional de cargas, pero los vehículos livianos también participan diariamente de una enorme cantidad de situaciones de tránsito. Una camioneta, un utilitario o un automóvil puede estar involucrado en recorridos urbanos, rutas, caminos rurales, accesos a plantas industriales o zonas de operación donde las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente. Por eso la formación en manejo defensivo no debería verse como algo exclusivamente de un determinado tipo de vehículo. La diferencia está en las características de cada unidad y en los riesgos específicos que debe reconocer el conductor. Pueden ingresar ahora mismo en www.catam.org.ar/capacitación. Ahí tienen todos los cursos y entrando a cada uno de ellos tienen las fechas disponibles para poder realizarlo. Y también se suma a estas modalidades de curso el de vehículos livianos, pero con prácticas de conducción 4x4. Se trata de una propuesta especialmente orientada a situaciones de conducción en terrenos complejos y cuenta con la certificación internacional de la National Safety Council, pero la capacitación combina una instancia teórica virtual con una parte práctica presencial con camionetas 4x4. Esto es lo que lo hace diferente al resto de los cursos. La parte teórica, tiene una duración de 4 horas y la práctica contempla aproximadamente 40 minutos de conducción con vehículos 4x4 que obviamente están proporcionados en el curso. Y acá aparece un concepto que resulta particularmente interesante. Conducir un vehículo 4x4 no significa simplemente tener tracción a las 4 ruedas. Cuando un vehículo ingresa en terrenos complejos, cambian las condiciones de adherencia, las pendientes, las posibilidades de frenado, las respuestas que debe tener el conductor. Por eso la capacitación aborda cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los sistemas 4x4, el uso de las diferentes modalidades de tracción, la conducción en terrenos difíciles y las recomendaciones para enfrentar diferentes superficies. Todo esto permite entender que el curso no se limita a enseñar cómo utilizar un sistema de tracción. La idea es que el conductor puede interpretar el terreno, reconocer las condiciones que tiene delante y utilizar de manera adecuada las capacidades del vehículo. Y esta capacitación tiene además un público muy concreto, que son los trabajadores y conductores que se desempeñan o buscan insertarse en actividades como la industria minera y petrolera, donde la conducción en zonas de alta complejidad puede formar parte de las tareas habituales. Y de esta manera se nos terminó el programa de hoy y como siempre te decimos, si tenés algún comentario, alguna duda o algún tema que te gustaría que tratemos en este espacio, podés escribirnos a lahoradeltransporte@catam.org.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram como @lahoradeltransporte. Al terminar este programa, dentro de pocos minutos, también podés entrar a Spotify o a nuestro canal de YouTube, que nos encontrás como Catam CIPET, y nos buscás como La Hora del Transporte junto a Catam. Ahí vas a encontrar el capítulo de hoy y todas las temporadas pasadas del programa. Recordá que todos los viernes, 17 horas, estamos en vivo acá en FM Babel 104.7
Y a las 18, cuando termine el programa, ya va a estar disponible en Spotify y en YouTube Podcast este mismo programa para que lo repases y vuelvas a escuchar algo que probablemente te hayas perdido. Seguinos y activa la campanita para recibir el aviso cada vez que subamos un nuevo episodio, así no te pierdas ninguno. Dicho esto, ahora sí, no me queda más que despedirme hasta el próximo viernes a las 17 horas en un nuevo programa de la hora del transporte. Buena ruta y chao.